Seguimos en Punto de Partida, nos visita el doctor Jorge Daniel Pedraza, abogado vinculado a causas de derechos humanos en la provincia de Santa Fe. Ha seguido muchísimas causas vinculadas al terrorismo de Estado en la provincia de Santa Fe. También en este caso vamos a charlar de un tema que conmovió a la ciudad a partir de una sanción del Colegio de Psicólogos de Santa Fe sobre una profesional que estuvo actuando, según digamos, el Colegio de Psicólogos, vulnerando determinadas reglas en un hospital público. Coco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un gusto estar acá. Bueno, muchísimas gracias por venir nuevamente. Comentanos y comentale a la audiencia un poco el caso, cómo se dio detalladamente. Yo interpuse, junto con otra profesional, un recurso de inconstitucionalidad en nombre del Colegio de Psicólogos de la ciudad de Santa Fe contra una decisión de la Cámara Penal que declaró la nulidad de la sanción interpuesta a una psicóloga por parte del Colegio de Psicólogos por hechos ocurridos con una ONG Grávida, que es una ONG confesional de alcance nacional, que si bien no tiene personería jurídica, bueno, sabemos todos que es bancada o funciona en el sector laico de la Iglesia Católica, con motivo de una denuncia presentada en el Colegio de Psicólogos por un equipo de profesionales universitarios que trabaja dentro del Hospital Iturraspe de nuestra ciudad en contra del accionar de una psicóloga perteneciente a esta ONG Grávida. Sí. La Cámara Penal, integrada en este caso por los doctores Prio Mántaras, Gentile Bersano y Netri, estos dos últimos son camaristas recientemente designados acá en la ciudad de Santa Fe, camaristas penales. Gentile Bersano oriundo de Rafaela y Netri creo que oriundo de la zona sur de la provincia, sobrino del ministro de la Corte, doctor Netri, que consideraron que no hacía falta meterse en el fondo de la cuestión, sino que simplemente bastaba anular el decisorio del Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos por una cuestión formal, de no haberle leído cuáles eran los artículos del Código de Ética transgredidos. A mi modo de entender, a nuestro modo de entender y del Colegio de Psicólogos, se ha cometido una cuestión de aparición sorpresiva, de arbitrariedad, que amerita acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia por vía del recurso de inconstitucionalidad. En tanto, a nuestro entender, se ha exacerbado demasiado el valor de las formas por encima del valor del contenido de los hechos que motivaron esta denuncia. Hacia 2015, hacia mediados de 2015, se interna por orden del equipo interdisciplinario del Hospital Iturraspe, una niña de entre 11 y 12 años, violada y embarazada por el padrastro y con un retraso madurativo, la niña, y un estado psíquico bastante grave, en tanto tenía manifestaciones claras de autoagresión, de querer incluso amenazando con que iba a matar a su hijito, al hijito que llevaba en su vientre, incluso teniendo escenas graves de querer, de una cierta tendencia, como dije recién, a lesionarse, no sé si llegaba al intento de suicidio, pero muy mal estado de salud. Incluso la tuvieron que sacar de la parte de maternidad, de la sala de maternidad, porque al oír el llanto de los recién nacidos le producía
una situación de salud extremadamente grave. En el marco de este tratamiento, donde intervienen sectores de no solo médicos, sino psiquiatras infantiles, asistentes sociales, psicólogos del Hospital Iturraspe, que es lo que se llama el equipo interdisciplinario, caratulado como un caso bastante grave, interviene de manera clandestina en el hospital la llamada ONG Grávida. ¿Por qué de manera clandestina? Porque toma contacto con la niña en la pieza donde se encontraba y comienza a interferir en el tratamiento sin pedir una entrevista previa con las autoridades del hospital y o con los médicos o equipo interdisciplinario tratante, claro, sin ni siquiera pedir vista de la historia clínica de la niña. Comienza a tomar contacto de manera clandestina y a comenzar un tratamiento psicológico con uno de los miembros de Grávida, que así se declaró en el sumario administrativo, en el sumario disciplinario, que es esta psicóloga que luego fuera sancionada, de nombre María Belén, que luego fuera sancionada por el Colegio de Psicólogos a pedido de varios miembros del equipo interdisciplinario del Hospital Iturraspe. Ahora, pregunto, por esto que comentás, ¿no es un delito intervenir en sí, digamos, alterar la rutina médica que está ejerciendo un equipo interdisciplinario? Sí, acá lo grave fue que el titular de Grávida, que es el señor Emilio Perisotti, se hizo pasar por miembros de la Subsecretaría de la Niñez de la provincia para poder tener contacto con la madre o representante legal de esta niña y poder interceder. Lo que buscaba y busca siempre Grávida, y que es de público y notorio, se definen como una organización pro vida que busca impedir el aborto en los casos de los embarazos no deseados y fundamentalmente donde hay adolescentes, niñas jóvenes que han quedado embarazadas de manera no deseada. Claro, situaciones traumáticas. En situaciones traumáticas. Ahora, sí es grave que se hagan pasar por miembros del Estado que en realidad no lo son para nada, no pertenecen a la Subsecretaría de Niñez, invocaron falsamente esa pertenencia. Ahí sí podríamos estar hablando que es una situación rayana en el artículo 246 del Código Penal, donde uno invoca títulos u honores falsos o situaciones falsas en relación, por ejemplo, al Estado, en este caso al Estado provincial. Y bajo esa serie de accionar clandestino y engañoso, llegaron a la madre, accedieron a la pieza donde estaba la niña y comenzaron a hacer un tratamiento. Ya lo que se le endilga a esta psicóloga es que comienza a hacer un tratamiento, una intervención terapéutica profesional como psicóloga, sin haber tenido la conversación previa con las autoridades del Hospital Iturraspe, claro. Sin haber hablado con los médicos tratantes o con los psicólogos o los asistentes sociales tratantes y mucho menos haber leído la historia clínica, lo cual podía significar un grave daño, se la define como una actuación iatrogénica, que es una expresión muy técnica, que es dañina en cuanto a la salud psicofísica de la persona a la que se pretende tratar. Imaginémonos, por ejemplo, un paciente que está internado en un hospital público, con una situación delicada, donde aparece un médico de fuera del plantel del hospital público, toma contacto sin saber la historia clínica, sin haber hablado con los médicos tratantes y demás, dispone a hacer un tratamiento, por ejemplo, cambiarle la medicación, darle otra medicación, lo cual puede resultar digamos, muy peligroso para la salud. Muy peligroso y de graves consecuencias. Acá lo que se buscaba era impedir un eventual aborto, que supuestamente el hospital, al cual el hospital estaba encaminado, cosa que quedó absolutamente desmentido
en el sumario disciplinario porque ya llevaba varias semanas de gestación ese bebé y hacían poco aconsejable llevar adelante este aborto. No era una de las, porque se habían transcurrido varias semanas hasta que se interna la nena. Claro, claro. No era una de las variables que se aconsejaran en ese momento, en el momento que interviene grávida. Ya se estaba hablando de otra situación, de que dé a luz y que se adopte a la criatura, etcétera, etcétera, pero siempre bajo una tutela y un cuidado muy cercano del hospital. Esto motivó la sanción disciplinaria que se le impuso a esta profesional de suspensión de la matrícula, que luego apelaron en tiempo y forma y que la Cámara encontró allí un vericueto formal para anularla sin entrar a discutir el fondo de la cuestión, a lo mejor porque era un tema medio delicado, medio de no querer tirarse contra la autoridad de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Esto nos refresca un poco o nos retrotrae un poco al famoso caso Acevedo, de hace 10 años, justamente en el mismo Hospital Iturraspe, donde, si recordamos el caso, por una enfermedad que tenía la joven, que luego fallece, una enfermedad, una especie de carcinoma en la zona de cuello, boca, y como estaba embarazada, omitieron hacerle los tratamientos que necesitaba para salvar la vida, claro. por una cuestión también de carácter confesional y demás. Está en juego acá el artículo 86 del Código Penal, de lo que se llama aborto eugenésico, que es aquel que está permitido o no es punible en aquellos casos donde hay una violación, como este caso, de una persona, de una mujer de cualquier edad, o el caso de aprovecharse de una mujer minusválida o venida menos psicológicamente y demás. No era ese precisamente el caso, aunque grávida lo pretende hacer pasar como una cuestión de aborto sí, aborto no. Es la intromisión indebida dentro de un hospital público, de un efector público de altísimo nivel profesional, reconocido hasta por la misma oposición política en estos años, lo que se ha jerarquizado la salud pública en la provincia de Santa Fe, que de manera irresponsable se pretendió interferir con graves consecuencias que por suerte luego se pudieron controlar. Parece mentira, Coco, que a esta altura de los acontecimientos y de la historia, en Santa Fe particularmente, pues es el lugar donde vivimos, todavía estas intromisiones vulneren digamos, la independencia en el trabajo de los profesionales que están tratando de salvar vidas en los hospitales. Es algo que me parece amerita un largo debate social, ¿no? Por supuesto, y porque si no estaríamos retrocediendo a etapas previas al caso Acevedo. O sea, todas estas cuestiones de cuando los profesionales médicos en algunos casos se negaban a avanzar en los abortos no punibles, ¿no es cierto? O en situaciones parecidas, que aún acá, reitero, no hizo falta llegar a la hipótesis de aborto porque ya habían pasado varias semanas de gestación, claro. Era desaconsejado incluso por los médicos. Parece mentira que tengamos que volver a etapas previas al caso Acevedo, de 10 años atrás, o etapas previas a lo que fue la etapa del arzobispo que luego Storni, ¿no es cierto?, de lo que fue el fenómeno de Storni en la Iglesia Católica Argentina. Quiero traer aparejado acá, por eso tengo un apunte acá, de las distintas organizaciones nacionales e internacionales que adhirieron a la postura del Colegio de Psicólogos de ponerse firme. Entre ellos, Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, la Federación de Psicólogos de la República Argentina, la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que sacó una resolución especial de apoyo ante una propuesta de la diputada Alicia Gutiérrez, la Escuela de Psicología Social Enrique Pichón River de nuestra ciudad, el Instituto también particular de Pichón River, miembros del CONICET, miembros de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
del Colegio de Asistentes Sociales de la Ciudad de Santa Fe, de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, de la Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia de Santa Fe, Mesa Ni Una Menos Santa Fe, Colegio Profesional de Asistentes Sociales, entre otros. Esto nos da un poco la dimensión, la magnitud, y apelamos a la Corte Suprema de Justicia de la provincia que abra este recurso de inconstitucionalidad, que se interese en este hecho de gravedad institucional inusitada que se ha producido en la salud pública, en un efector público de tanto prestigio como el Hospital Iturraspe, que revea la decisión de anular el sumario administrativo y que ordene en todo caso se reabra el mismo y se llegue al resultado con control.